Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero presentar a una persona que por títulos no se queda, por trabajo no se queda, por investigaciones tampoco, y sobre todo de un tema muy preocupante. El desempleo en Chile ha pasado hace rato ya los 2 dígitos y está cada día subiendo. ¿Por qué? Le vamos a preguntar a este personaje que tengo hoy día. En realidad, eh, es solamente por el tema de la pandemia, ya veníamos de antes. ¿Cuáles son las cifras adecuadas para un país en desarrollo como el nuestro? Vamos a conversar con don Carlos Schmidt. Él es director de ingeniería en la administración de empresas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Además es ingeniero comercial, magíster en ciencias de la administración, tiene un máster en economía aplicada, etcétera. Y además él forma parte de un grupo investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo en Concepción. ¿Cómo estás tú, Carlos? Me demoré muchísimo porque tienes muchos, muchos pergaminos. ¿Cómo? Gracias, Miriam, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y aportar un poco con esta mirada de un tema tan relevante como el tema del empleo o el desempleo. Sí, exactamente. Oye, y partamos por eso. ¿Por qué? Bueno, tú tienes estudios y has dicho últimamente que en realidad todo esto producto de la pandemia, nosotros tenemos ahora unas cifras de desempleo catastróficas que hacía mucho, no sé si se había visto desde algún momento en que se midiera. ¿Tienes ese Desde dato? esta cifra del 13,1% que fue la Sí. última vez que llegamos a eso fue el año 86. Pero la verdad es que uno tiene que mirar esa cifra con mucho cuidado eh, porque es una cifra un poco engañosa cuando uno ve solamente la tasa de desempleo. Básicamente porque hay un montón de gente eh, uno le dice los desalentados, gente que ya no busca empleo porque sabe que no va a encontrar, porque es muy difícil dado la pandemia, dado la cantidad de empleos que se han perdido, porque a lo mejor está en un sector que va a demorarse mucho en que vuelva a reactivarse, como puede ser el turismo, por ejemplo, o los cines, etcétera, una serie Ujú. digamos, la entretención. Y entonces esa gente sale de la medición, porque cuando le preguntan en la encuesta de desempleo, de empleo, digamos, que si él está buscando trabajo, le dice que no, por lo tanto no está dentro de está en la fuerza de trabajo potencial, pero no en los que están buscando empleo y no encuentran. Entonces esa cifra es un poco engañosa desde esa mirada, y uno puede hacer algunos cálculos para llegar a otras cifras sumándole esos que están fuera, que están en edad de trabajar, pero que se desalentaron, o quizás esta gente también que está trabajando y que tiene suspendido sus trabajos. Uno puede llegar a cifras, la verdad es que bien grandes y O nunca sea, antes. o sea, en realidad cifras bastante mayores del 13,1 que se está diciendo, porque como dices tú, hay gente que, por ejemplo, ya dejó de buscar empleo porque pasó mucho tiempo en que Mm. hoy no pasó nada, y más encima con la pandemia, con aquello de estar confinado, etcétera, ha perdido, está desalentado, como dices tú. ¿Cuál sería un tiempo prudente en que la gente dentro del promedio encuentre un empleo? Ya, y antes de responder tu pregunta, para que veamos las cifras, Ujú. dentro de la fuerza de trabajo potencial, si uno ve esas personas, que ahí están todos también los que salen de la fuerza de trabajo, y que si se les ofreciera un empleo, ellos lo aceptarían, ¿ya? Es decir, no lo están buscando, pero si alguien le dice, ¿quieres trabajar? Y dicen sí, inmediatamente, Ujú. podríamos llegar a una cifra un poquito más allá del 30%, o sea, 3 de cada 10 chilenos están en esa situación, si le sumamos los que ya están desempleados, digamos, los que están buscando y no encuentran. Y otro cálculo que se puede hacer es que a estos desocupados, este 13,1% en Chile, si le sumáramos y supusiéramos que todos esos trabajos que están hoy día suspendidos no volvieran, que son alrededor de 520.000 según la Dirección del Trabajo, llegaríamos casi al 20% también. Entonces son cifras mucho mayores en la práctica. Eh,
eso, suponiendo eso, tendríamos una destrucción de empleo de más de 2 millones de empleos, 2,3 millones de empleos, lo cual es muchísimo. Y en ese sentido, en general, el mercado del trabajo tiene, ¿no es cierto?, un rezago. Hay gente que... hay lo que se llama la tasa natural de desempleo, es decir, nunca las economías van a llegar a cero en términos de desempleo, porque tienes, ¿no es cierto?, por distintas razones, porque la oferta y la demanda no se encuentran, por temas estructurales, tienes gente que siempre le va a costar un poco más, eh, por el tipo de economía que vamos teniendo. Nosotros somos una economía que ha ido creciendo, por lo tanto, a medida que vamos creciendo, nos vamos orientando más a los servicios que a la producción. Y eso hace que un montón de gente que menos calificada le cueste más encontrar empleo. Entonces, esos tiempos se van alargando, pueden ser 6 meses, 3 meses, depende de las profesiones, también es bastante, depende de lo que el mercado esté demandando. Pero siempre va a pasar eso, que los que vienen recién saliendo también, de distintos tipos de estudios, ¿no es cierto? Pasa un tiempo en que ellos encuentran trabajo. Y depende un poco de las profesiones, pero yo diría que entre 3 y 6 meses por lo menos. En una Oye, situación como la actual, eso alarga muchísimo. tú acabas de tocar ahí, según dices, también mucho que ver con la profesión que se haya elegido. A fin de año, prácticamente. Los chicos van a tener una PSU y van a tener que elegir, seleccionar por dónde se van. Debieran entonces ser una de las prioridades de que ellos buscaran realmente donde pudieran tener un empleo más adelante, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla de cosas, porque finalmente uno tiene que hacer lo que uno es feliz, digamos, lo que uno se tiene que ver, y eso es súper importante y es difícil de hacerlo, de tratar de ver, eh, si me veo yo haciendo esto lo que queda de mi vida, digamos, Ujú. que es mucho a la edad ¿no es cierto?, de los que están saliendo, lo cual también es difícil de ver, porque el futuro es incierto. Entonces de repente uno piensa en lo más próximo siempre, pero sí, o sea, uno tiene que estar consciente de la empleabilidad de cada una de las opciones, yo creo. Yo creo que más que definirlo por eso, es por el lado de estar consciente de que en algunas me va a costar más encontrar empleo, pero siempre yo creo que no importa la profesión, si uno le pone ganas, empeño, le gusta lo que hace, yo creo que le va a ir bien. Ahora, sí, es un tema, lo que hoy día, lo que va a pasar en el futuro, porque, ojo con eso, pasa mucho que hay personas eh, que hoy día, por lo que pasó lo que pasa con el área de la salud, hace un par de años ya, ¿no es Ujú. cierto? Que ahí hay mucho empleo, o ser odontólogo, ser kinesiólogo, era como, ese era el lugar donde había que ir. Y fueron tantos que hoy día les cuesta muchísimo encontrar empleo. Entonces, Sí. claro, porque las carreras duran 5 o 6 años, y en 5 o 6 años hoy día cambia mucho. O sea, no sé, 3 4 décadas atrás, en 10 años no pasaba mucho, pero hoy día en 5 años puede cambiar el mercado completamente. Y cambiar muy Entonces, rápidamente. efectivamente, entonces uno debiera estar mirando lo que viene, en términos de tecnologías. Yo creo que hay una serie de cosas que tenemos que hacer incluso antes, o sea, en el colegio. Mi opinión, y esto un poco de los viajes que yo he hecho, los últimos años, los últimos 6 años, he ido todos los años a China, y lo que uno ve es que ellos, por ejemplo, ya están adelantándose a lo que viene, pero bien hacia adelante. ¿En qué sentido? En que los colegios, por ejemplo, empiezan a tener, todos los colegios ya tienen, los niños saben programar, por ejemplo, cosa que aquí no estamos ni cerca de eso, porque es lo que viene. Entonces, la automatización, la inteligencia artificial, son cosas que uno tiene que el sistema educativo debiera incorporar, pero en edades tempranas, porque finalmente eso los hace que cuando ya salgan, incluso de la enseñanza media, ya tengan un nivel totalmente distinto al resto y les Pero permita... hace muy poquito escuchaba a una persona decir que el nivel del estudiante, nos estamos yendo un poquito Sí, del tema de desempleo. el nivel del estudiante en Chile de 15 años es un porcentaje de 50% no sabe, no tiene comprensión de lectura, por ejemplo. Entonces,
parece ser muy inalcanzable lo que tú estás hablando de que los chicos salgan además con un nivel muchísimo más alto, como por ejemplo en programación, en inteligencia artificial, etcétera. ¿Lo ves alcanzable? Yo sé que no es tu tema, pero no. No, es un poco mi tema. Yo clase de economía de la educación, de temas de Ujú. política educativa, porque de hecho mi magíster, el último magíster es en políticas públicas, que es un tema que me apasiona, me gusta mucho. Ajá. Y yo creo que lo que hacemos mal es que hemos puesto todas las fichas y toda la plata, finalmente, todos los recursos en la educación superior, básicamente. ¿Ya? Hemos dado gratuidad, hemos avanzado en eso y hemos dejado la parte más importante sin recursos, que es la educación temprana. Y lo que muestran, por ejemplo, los datos es que en los países que siempre miramos en que los esfuerzos están puestos en la educación temprana y eso hace que, por ejemplo, los ingresos de las personas, eh, cuando uno lo analiza respecto a los años de educación, los ingresos, los años de educación que más ingresos generan son los primeros, al revés de Chile, que los que más ingresos generan son los últimos, o sea, la educación superior, y los posgrados, los postítulos, etc. Claro, Y cuando uno sale cuarto medio, la verdad es que no gana mucho si es que sale, si te retiras antes, si estudias un par de años de la universidad y no terminas, es lo mismo. claro. En otros países lo que sucede es que cuando salen del civil del cuarto medio, ya tienen un ingreso bastante elevado. Y eso es porque la educación que le entregan ahí hasta cuarto medio ya les permite tener una productividad tal que el mercado la paga. Pero aquí la Claro. productividad efectivamente es muy baja cuando sales de cuarto medio. Y no le hemos puesto las fichas y los recursos a la educación temprana y preescolar, que es la más importante finalmente, la que te da la base para hacia adelante. Y es Ujú. lo que hemos dejando atrás, estamos haciendo las cosas al revés, creo yo. Y claro, los más chicos no, no gritan, no salen a protestar. Claro, Finalmente le hemos dado las lucas a los que más han gritado. Y eso yo creo que finalmente nos va a pasar la cuenta. Porque estos son procesos largos, ese es el problema. Son claro. procesos largos Sí, y desde el punto de vista político, eh, el mejorar la educación desde la edad temprana no genera votos. Si uno se va aquí a economía política, no genera claro. votos porque los resultados de eso los vamos a ver 12, 15, 20 años después. Que cuando los políticos que realmente hagan eso, eh, lo más probable es que no estén ni vivos, digamos. Entonces, Claro. Oye, tú ¿Mm? recién hace poquito hiciste mención a, como ejemplo, lo que estaba pasando en China. Mi pregunta va hacia, ¿por dónde crees tú que vendrá nuestra reactivación económica? ¿Por el tema China-Estados Unidos? Eh, por la crisis interna? ¿Cómo crees tú? Porque, a ver, para que generen nuevos empleos, obviamente tiene que pasar la crisis, si no vamos a seguir eternamente, digamos, esto. ¿Cuál crees tú que sería nuestra salvación en buenas cuentas? ¿Cómo se puede reactivar nuestra economía? Mira, hay varias aristas y una de esas es la que tú dices, es China. China es muy importante para nosotros, especialmente por el lado de, ¿no es cierto?, del cobre. Y eso nos está dando una manito hoy día. Las perspectivas chinas han estado mejores que lo esperado. De hecho, se cree que este año va a crecer sobre el 2%. Eh, para que nos hagamos una idea, China, la mayoría de los países en el mundo, dado la crisis sanitaria, va a retroceder en términos de crecimiento. China, a pesar de que se ha visto también afectado, retrocedió respecto al año anterior, pero no ha tenido un decrecimiento de su economía, va a crecer igual este año, ¿no? Va a crecer igual, menos por supuesto que una tasa del 2,4% bastante baja para ellos, pero va a Ujú. crecer. Y lo que se espera es que el próximo año crezca a tasas más del 7%. Y eso básicamente porque el gobierno chino ha puesto mucha plata en lo que es infraestructura. Y eso para nosotros es una súper buena idea porque la construcción Claro, requiere muchísimo cobre. Así que eso podría mantener el dólar a un precio elevado, lo cual ese sector
las economías del norte, la generación de empleo de ellos podría ayudar a que nuestro crecimiento el próximo año sea mayor a lo esperado. Eh, Así que por ese lado estamos bien. Ahora, necesitamos sí o sí que el Estado ayude a la generación de empleo y al crecimiento. O sea, seguramente van a tener que meterse la mano al bolsillo para dar más subsidios, ampliar los créditos para las empresas, no solamente las pequeñas, las grandes también, porque las grandes uno dice, sí, las grandes también pueden tener problemas de liquidez y las empresas quiebran, y eso es lo que uno tiene que entender que las empresas quiebran por liquidez, no por solvencia. O sea, las empresas grandes pueden tener muchas plantas, equipos, maquinaria, etcétera, pero si no tienen plata para pagarle a sus proveedores en el corto plazo, hoy día, Claro. quiebran. Por mucha Ujú. planta que tengan, muchos terrenos que tengan, porque no son líquidos. O sea, no. Lo podría vender, pero a lo mejor eso, ¿quién me va a comprar una planta de celulosa? Claro. Nadie. Entonces, ¿cómo le hago plata? ¿Cómo le hago billetes? No se puede. Entonces, la liquidez viene por las ventas, viene por, ¿no es cierto?, por los clientes, y si no los tengo, y si no estoy produciendo, se me genera este problema. Entonces, dime. No, Dime. es que me surgió de repente y lo uní con algo que tú dijiste. Ujú, ¿Tú crees que, a ver, el famoso 10% que se entregó, de alguna manera reactivó la economía, pero aquí viene mi pregunta, esas platas se gastaron en bienes de consumo, no necesariamente son aquellos que van a dar nuevos empleos, ¿no? A lo mejor, a ver, yo he visto gente que dice, no, yo mi 10% me lo voy a gastar una parte, claro, en darme algún gusto, por ejemplo, de ujú. un plasma enorme, pero también voy a guardar algo de plata para iniciar un trabajo, iniciarme en un emprendimiento, por ejemplo, Emprendimiento. Ujú. ¿no? La diferencia entre una y otra es que yo me gasto el plasma y chao, se fue la plata. La otra es que a lo mejor puede dar empleo y puede abrir una nueva expectativa, ¿o no? Sí, claro. Ahora, el efecto del 10% es una cosa bien puntual. Mm, Es por una vez, por lo tanto, claro. ayuda de todas maneras. O sea, Mm, claramente eso se vio en la cifra. Eso ayuda a las empresas que estaban a lo mejor cerradas, ¿no es cierto?, o teniendo muy pocas ventas, pero el efecto es agotado totalmente. Eh, una cosa que nos va a ayudar es ir ya abriendo lo que está pasando, ¿no es cierto?, en algunas comunas, no como nosotros que nos encerramos, pero acá en claro, a Concepción, ustedes pero les pasó al revés. nos vamos al revés, y que va a ser un golpe muy duro. O sea, uno va a ver seguramente, como es indefinido, que hay empresas que simplemente este va a ser un golpe de gracia y no van a poder seguir. Y lo que está pasando en Santiago, ¿no es cierto?, y en otras comunas del país, es que esta apertura va a ir de a poco retomando, ¿no es cierto?, la fuerza, las ventas, la contratación, estas personas que estaban a lo mejor suspendidas, algunas van a volver. Ese es el problema, ¿sí? Como sabemos que esto va a ser gradual y que ya las capacidades de los restaurantes, por ejemplo, no son las mismas, no van a ser las mismas, y de un montón de negocios no van a ser las mismas, eh, si yo tenía 5 personas que trabajaban conmigo, a lo mejor ahora necesito 2, 3, y hay 2 que definitivamente no las voy a poder mantener. Por lo Ujú. tanto, ese va a ser el gran problema y se espera que esto va a durar en términos de recuperar este empleo a los niveles yo diría pre-estallido social, porque el estallido social nos pegó les pegó a muchas empresas muy fuerte. Eh, Podría durar 2 a 3 años, cual es muchísimo. Entonces, en ese sentido, el 10%, yo creo que es importante la gente que no tenía una necesidad urgente, que lo guarde porque esto puede durar mucho tiempo. Por lo Sí. tanto, hay que de alguna manera estirarlo, tratar de estirarlo, porque además uno dice, pero ahora hay una idea de sacar el otro 10%, lo cual no, a mí no me ha parecido ninguna de estas desde el punto de vista de las políticas públicas, una mala política pública, pero hay un montón de gente, más de casi 2 millones de personas que se quedaron sin saldo, no tienen otra Claro, posibilidad de sacar el 10%. exactamente. Entonces, ahora, el hecho de crear un negocio también es bien riesgoso en una situación como la que estamos, porque tengo que tener Mm, demanda para mi negocio. mm. Y no sabemos, depende del lugar. Yo siempre he dicho, pastelero tus pasteles, en el sentido de que ojalá en un negocio donde uno sepa del negocio, más que Además, aventurarse en algo. además los montos eran muy pequeños, ¿no? Sí, claro.
como para iniciar algo ya de mayor envergadura, porque llegábamos solamente hasta los 4.300.000, 4 millones por ahí, em, lo cual para una empresa, estamos hablando de mini pymes, y ni siquiera mini pymes, a lo mejor absolutamente un negocio personal casi, ¿no? Claro, claro, una micro pyme, digamos, unipersonal, seguramente, Claro, porque son montos bajos como son para montos partir un emprendimiento, como para claro. iniciar nada, a lo Y mejor, seguramente es informal y le va a dar trabajo a esa persona y no a muchos más, digamos. o a lo mejor a su núcleo familiar más cercano. Claro. Y justamente yo quería llegar ahí. A ver, hablamos de esto de la economía un poco, qué sé yo, pero no hemos especificado qué significa realmente empleo. ¿Quiénes son verdaderamente personas que están con empleo? ¿A qué se le llama? A ver, existen las personas en edad de trabajar, primero. Las personas en edad de Ujú. trabajar son todos los mayores a 15 años, ¿no? Ya. Hasta los 60 y 65 años en el caso del hombre y la mujer. Entre 15 y 18 años pueden trabajar en ciertos empleos con permiso de los padres o tutores, Ujú. no pueden ser empleos de uso de la fuerza, digamos, se puede. Lo demás es trabajo infantil y eso está penado por la ley, con Ah, algunas exacto. excepciones, ¿no es cierto? La televisión, Ujú. comerciales, etcétera, pero con algunas excepciones. Luego está la fuerza de trabajo, que son los mayores de 15 igual, hasta las edades que dijimos, Ujú. pero que están interesados en trabajar, ¿ya? Porque si yo estoy estudiando, tengo 16 años, estoy en el colegio, yo no estoy interesado en trabajar, por lo tanto estoy fuera de la fuerza de trabajo. Ya. Lo mismo que estos, lo que llamamos los desalentados. Una vez que ya no busco empleo, entonces yo estoy fuera de la fuerza de trabajo. Estoy en edad de trabajar, pero estoy como fuerza de trabajo potencial, eso sí, ¿no? Ya. Eh, Esos son. Los ocupados son los que están trabajando y los desocupados son los que buscan trabajo por primera vez y los que están cesantes. Estos que están cesantes son los que, esto que llamamos desempleo, que buscan trabajo pero no encuentran. Ya. Ahora, la forma también que se pregunta, y ahí hay esto es una crítica que se hace, pero yo creo que es un poco injusta, es que, por ejemplo, se considera que alguien que haya hecho, no sé, estoy pensando, alguien que hoy día no tiene empleo, o que trabajaba en alguna parte y fue desvinculado por la Ujú. pandemia, y no sé, un vecino le dijo, oiga, ¿por qué no me pinta la casa? O una pieza. Entonces trabajó todo un día y le pagaron. Entonces la encuesta le pregunta si en las últimas semanas trabajó y si recibió alguna remuneración por más de 2 horas. Sí, todo un día pintando una pieza y le pagaron, no sé, 20.000 pesos, por decirlo. Bueno, esa persona no está desempleada. Y cuando Ah, perfecto. en la Ya. práctica hizo un pololito, digamos. Claro, claro. Entonces, Pero claro, para las estadísticas, sí. pero esa persona no está desempleada. Bueno, eso se ha medido siempre así. Cambiarlo también implica no poder comparar hacia atrás, etcétera. Y hay una serie de otros indicadores que permiten que uno incorporarlos después y generar estos números que dijimos de antes, el 30%, etcétera. Porque también hay otras cosas que se van mirando. La destrucción de empleo, cuánta gente ha optado por el seguro de cesantía, por ejemplo, que te puede dar una idea de Ujú. cuánta gente ha perdido su trabajo de trabajos formales. Pero claro, la informalidad es muy difícil De de, medir. de medir, no hay cómo, y hay a través de encuestas, Porque, a pero es ver, difícil. en este tiempo de pandemia, a mí me ha pasado, por ejemplo, dentro de mi barrio, de repente hay gente que se ha quedado sin trabajo o profesionales que no, que los cesaron, etcétera, y que hoy día están haciendo pizza y le venden a la comunidad en buenas cuentas, Mm, a todos los vecinos. Ahí hay un empleo de alguna manera, remunerado también de alguna manera, sí. pero que estadísticamente no funciona en Ahora, ninguna parte. claro, no, o sea, se miden los cuentas propias, existe esa, Ujú. y eso efectivamente a partir del 18 de octubre en general había aumentado muchísimo los empleos de cuenta propia. ¿Y para qué decir ahora? También. Hay gente que pescó su autito y empieza a hacer Uber. Claro, con la pandemia eso también cae, pero a medida que se va abriendo, son esas opciones, el hacer mascarillas, un montón de cosas que son los empleos por cuenta propia,
que son los emprendimientos por necesidad, que son los que no necesitamos, ¿no? En general, la economía lo que necesitamos son Pero emprendimientos esos pro emprendimientos, oportunidad. Mm. y esos emprendimientos por necesidad no necesariamente, vamos a repetir, no necesariamente son empleos o algo que va a durar en el tiempo. Lo más Sí, seguro claro. es que mi amiga, digamos, que vende pizza y que es odontóloga y que se había quedado sin nada, lo más seguro es que mañana va a volver a ser odontóloga de nuevo, va a volver a ejercer, ¿no es cierto? Claro, y ese es el problema de ese tipo por los cuenta propia en general, es de muy mala calidad, el empleo de calidad en el sentido de la protección. No cotizan, no tienen protección de salud, no tienen, ninguna son empleos muy precarios. Ese es el gran problema. Sí. Mm. Para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, cuéntame, ¿qué deberíamos hacer? Tú algo mencionaste al principio y yo te corté cuando estábamos hablando de cuáles podrían ser las políticas públicas como para reactivar la economía en Chile, no solamente dependiendo de nuestro cobre, que en realidad nosotros lo que hacemos es exportar las materias primas, pero no fabricamos en Chile. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? Mira, en realidad eso ya no es tan así. Cuando hoy día, por ejemplo, la exportación agrícola, para que nos hagamos una idea, pero la exportación agrícola, dado los mercados a los cuales nosotros vamos y la exigencia que nos están pidiendo, implica meterle mucha tecnología, mucha cabeza. Ya no es llegar a exportarlo, la fruta tal como sale, tiene que tener una trazabilidad, tiene que tener ciertos estándares que nos exigen bastante estudio. En general, los informes o varios datos que se toman nos dan cuenta de un montón de tecnología que nosotros le ponemos a las cosas. Y hay otras cosas que tampoco miden. Entonces, no es tan así Ya, ya. como se cree. Qué bueno Sí, saberlo en realidad. sí, Sí. no es tan así como se cree. Y volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué tenemos que hacer aparte del cobre? Yo creo que, a ver, esta pandemia es distinta, o a esta crisis, digamos, finalmente, Ujú. es distinta a las otras, ¿no es cierto? Y aquí, en general, no se ha destruido la capacidad productiva. Eh, entonces, está ahí. O sea, si mañana tuviéramos una vacuna que nos ponemos todos y nadie más se va a contagiar, esto vuelve a crecer rápidamente, porque está todo ahí, están los locales ahí, está todo esperando. El problema es, claro, es que esas empresas, tal como decíamos delante, el tema de la liquidez, tienen que aguantar, tienen que poder tener esa liquidez y en ese sentido el Estado tiene que proveerles de esa liquidez. El Estado, los privados, con garantía, no es que el Estado les pase plata, a veces simplemente el Estado puede funcionar como garantía detrás de un crédito, por ejemplo, que se lo pida a los bancos Ujú, privados, digamos, ujú, muchas de esas empresas, porque esas empresas son solventes, tienen eventualmente esos terrenos que tienen, los podrán vender si es que quiebran, por lo tanto tienen respaldo, tienen garantías también. ujú. Por lo tanto, el tema es que el acceso a ese crédito tiene que estar. Y lo otro es que va a tener que trabajar el Estado sí o sí, es sobre las empresas y sobre un impulso al empleo. O sea, finalmente la recuperación de la actividad va a pasar por cómo se recupera el empleo. Y eso es lo que necesitamos, que todas las fichas tienen que estar puestas en ese sentido. Esperemos también de que no volvamos a procesos violentos como lo que vivimos el 18 de octubre. O sea, eso Ujú. fue, o sea, ya veníamos muy golpeados. O sea, imagínate, el sector más golpeado era el comercio, el turismo, eh, la entretención y la pandemia. O sea, ellos van a ser los últimos en volver, digamos, claramente. Seguro. Entonces, esperemos que no se vuelva a repetir, pues ya nos habían pegado, estábamos ahí tambaleando y nos vino a dar este golpe la pandemia. Yo creo que por ahí tiene que ir todas las apuestas del Estado, porque finalmente hoy día nosotros veníamos de un proceso, ¿no es cierto?, donde estamos pidiendo que el Estado nos entregara más prestaciones, mejor salud, más Ujú. seguridad, un montón de cosas, mejores pensiones, etcétera. Eh, y, y la verdad es que la única forma de que el Estado nos genere mejores y más prestaciones es creciendo la economía. No hay otra. La plata no Claro. sale en los árboles. El Sí, po. Estado en sí Sí, no po. genera recursos. Es que el Estado, aparte de Codelco y un par de empresas más que tiene,
no genera recursos, o sea, el Codelco dentro del presupuesto de la nación es bastante poco y relativo lo que da. Hay años en que ha dado cero, por lo tanto, no podemos depender de eso. ¿De dónde vienen los ingresos del Estado en la gran mayoría? Del impuesto a la renta, el IVA. Claro. Entonces, si no hay actividad económica, no hay IVA, y si la gente no tiene empleo, no hay impuesto a la renta, o las empresas. Entonces, es la única forma. Y igual que una familia, las otras formas son endeudarnos, pero lo que hay que estar consciente es que si nos endeudamos, alguien tiene que pagarlo en algún minuto, y se paga con intereses, y además tiene un límite la deuda, igual que una familia, exactamente igual, los estados son iguales. Entonces, si nos endeudamos, ok, pero después necesitamos más, y nos van a decir no, o nos van a prestar, pero nos van a prestar mucho más caro. Y en algún minuto nos van a decir no más, como lo que pasa en Argentina. Exacto. Y la otra opción es comerse los ahorros que se acaban. Tenemos, ok, pero se acaban. Pero Por lo son tanto, llega un finitos. minuto que la única forma es finalmente crecer, o sea, generar más ingresos. Si lo vemos en el símil de una familia, es generar más ingresos si queremos mejores prestaciones y mejores beneficios por parte del Estado. Muchas gracias, Carlos. Yo lo que te decía del que siempre nosotros exportamos nuestras materias primas y no fabricamos acá en Chile, fue más bien pensando en que, por ejemplo, con el caso de la pandemia, nos dimos cuenta que la tecnología que en Chile sí podíamos hacer los respiradores y no solamente depender que se los andaban pirateando por todos lados. ¿Te acuerdas al principio de la pandemia? Sí, claro. Y ahora nos dimos cuenta que sí se podían hacer acá. Teníamos la tecnología y la persona y los conocimientos adecuados para. Eso es importante cuando se junta la academia, el sector público, el sector privado, salen cosas, y eso es una cosa que yo creo que nos falta como cultura. El compartir, el mostrar las buenas prácticas. Yo hice una anécdota, yo hice una tesis sobre los clústeres. Los clústeres eran una política que en el primer gobierno de Michelle Bachelet se implementó en Chile. El clúster es lo que pasa en Silicon Valley, es decir, están todas las empresas en un solo lugar y se produce lo que se llama el spillover de la información, o sea, todos comparten todo, las competencias comparten lo que está haciendo. Y eso aquí en Chile es muy difícil que pase, es un tema cultural, nos cuesta compartir, nos cuesta decir que lo que estamos haciendo bien, porque dicen, no, porque me van a copiar. Entonces, claro. Como que quiero yo nomás ser el que sabe. Y al final eso genera que no se dé este proceso de que si yo comparto lo que estoy haciendo, me obliga, y el otro efectivamente me puede copiar, me obliga a pensar en otra cosa que va a ser distinto. Y te obliga a avanzar. Avanzar y la innovación y todo eso que nos falta ahí. Pero quizás ojalá esto sea que nos haya abierto los ojos para darnos cuenta que trabajando juntos podemos, junto a todos los sectores de la economía, digo yo, nos podemos hacer cosas mucho mejores e innovar. Muchas gracias, don Carlos Schmidt Clavería. No te voy a decir todos los pergaminos de nuevo porque tienes Así que muchas gracias por haber estado con nosotros conversando, aunque sea muy, muy así globalmente, sobre un tema tan terrible que está sucediendo acá en Chile. Bueno, no solamente acá en Chile, pero acá más golpeados todavía, como dices tú, porque fue el segundo round, ¿no? El segundo del tema del desempleo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, Miriam. Feliz de compartir eso cuando quieran. A ustedes, señoras y señores, entonces les cuento que esto fue un programa más de En Tiempos de Coronavirus. Nos volvemos a ver mañana, de todas maneras, con un tema tan interesante como el de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí.